Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y a la hora que están viendo este video. Sean bienvenidos una vez más a Ñuka Quichua, un canal donde usted aprende a leer y a escribir de una forma rápida y sencilla en el idioma quichua. Antes de empezar este video quería comentarles que justamente por la celebración del Mushugnina, del nuevo año andino, se celebró un evento cultural en la ciudad de Otavalo, en una comunidad aledaña, denominada el primer Festival de Música Andina Contemporánea Mushugnina 2019, en la cual justamente mi persona y junto con otros compañeros estuvimos a cargo del evento como organizadores. Por esa razón he subido los videos de todas las agrupaciones que se presentaron esa noche, las cuales en videos lo encuentran en Ñuka Quichua, justamente ya en los videos anteriores, y posteriormente también iré subiendo videos sobre cada uno de los grupos. Así es que les invito a que vean, a que disfruten de las canciones de cada una de las agrupaciones que se hicieron presente esa noche en el Mushugnina 2019. Y de paso darles el feliz año a todos, el feliz año andino que se celebra en toda la cultura quichua, que se celebraba justamente ayer, el 21 de marzo, Mushugnina. Así es que una vez más les invito a que vean todos los videos que se sube, para que vayan conociendo a las agrupaciones y también vayan disfrutando de la música, porque esto también hace Ñuka Quichua. Previo a eso ya vamos a empezar con el video justamente conociendo sobre la estructura gramatical, morfema manta. Ya saben, los que ya vieron los videos anteriores, saben que ya subimos algunos morfemas, como el caso del wan, el pi, el man. En esta ocasión vamos a ver lo que es el manta. Significa de la, del, o en algunos casos por, ¿de acuerdo? Así es que es otro morfema muy importante para que ustedes puedan formar oraciones y todo lo demás. Mi nombre es José Luis Maigua y vamos a empezar con este video muy corto para ir conociendo en esta ocasión, como mencioné, el morfema manta, que significa de la, del o desde. Entonces, con este morfema nosotros comprendemos y entendemos que sirve para indicar el lugar de donde viene algo o alguien. Entonces, generalmente podemos decir que con este morfema lo que nosotros aprendemos o sabemos es que demuestra origen, destino o procedencia, ¿sí? Entonces, ustedes saben también que con los ejemplos nos comprendemos mejor, nos entendemos mejor. Por lo tanto, tengo acá ukumanta es de abajo, solo uku es abajo, ukumanta es abajo, desde abajo o de abajo. Acá tengo ñan, que significa camino, pero si yo le añado a esto el morfema manta, quedaría ñan manta, es del camino. Acá tengo cuenca, que es cuenca, claro que sí, pero si yo le añado a esto manta, quiere decir cuenca manta, sí, significa desde Cuenca. Acá tengo paimanta, por él, acuérdense que también significaba por, paimanta es por él, María manta, por María. Acá vengo otra vez a un lugar, dice Ibarra, Ibarra manda es desde Ibarra o de Ibarra. Acá tengo el último ejemplo, es Huasi. Si yo le añado a esto Huasi manta, quedaría de la casa. En algunos sitios el manta, claro que se escribe manta, pero la pronunciación, la T cambian a D y suena manda. Podría decirse que entonces significa, o se pronuncia más bien dicho, ukumanda, de abajo. Sí, en algunos casos, no en algunos casos, en algunos sitios, digamos, se pronuncia manta, pero en otros lados también se pronuncia manda, ¿sí? Entonces la pronunciación varía un poco, si se podría decir así, pero la escritura se mantiene siempre en manta. Entonces está bien dicho ukumanta de abajo o ukumanda de abajo. ¿Listo? Así es que una vez más, suscribirse al canal de Ñuka Quichua si usted quiere seguir aprendiendo o eres uno de los primeros que está viendo este video. Y también, como les decía al inicio, para empezar el Mushugnina,
que se celebraba justamente ayer. Por esa razón estoy subiendo videos de la cobertura que se hizo justamente de la noche cultural, para que ustedes también disfruten de los videos de las canciones de las agrupaciones. He estado compartiendo cada una de las presentaciones. Vamos a seguir entonces ya con la última, saben muy bien, donde tengo oraciones, Yuya y Kuna. Entonces ustedes pueden visualizar que acá tengo oraciones justamente con el morfema manta, para que puedan conocer cómo es la forma de aplicación ya en oraciones, y después, una vez que ya controle, ya pueda formar oraciones, prácticamente podrían ya ir formando diálogos. Entonces tengo acá la primera oración que dice Paikuna Tanda Nahuimanda Yukshin Kuna. Sí, Paikuna Tanda Nahuimanta Yukshin Kuna. Ellos salen de la reunión. Entonces acá de rojo está el morfema manta, y acá también tengo de rojo lo que vendría a ser la traducción. ¿Sí? Acá tengo otra oración que dice Chay Urkumanda Shamune. Vengo de esa montaña. ¿De acuerdo? Acuérdense que manda era de, del, de la, o a su vez desde, la cual significa que indica procedencia, destino del lugar de donde se regresa o viene. ¿De acuerdo? Acá tengo una tercera oración que dice José Luis Yancay manda Tigran. José Luis regresa del trabajo. Acá tengo otra oración que dice Sami Yachana Wasimanda Yukshin. Sami sale de la escuela. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ven de rojo, como les mencioné anteriormente, el manta, el morfema que estamos aprendiendo hoy, y la traducción, para que ustedes se den cuenta dónde y cómo se aplica el manta. Y como última oración tengo Ñukanchik Raimi Manta Shamunchik. Nosotros venimos por la fiesta. También les mencioné que el manta en algunas ocasiones podría significar por esa razón también les puse como una introducción, porque primerito debemos aprender con manta como de, desde, de la o del. El por es un poco secundario, si se podría decir así, para que no se confundan. No le he puesto todavía, pero ya cuando puedan aplicarlo muy bien, dependiendo del diálogo, manta puede significar por o a su vez procedencia, en este caso de o de la. Pero por lo pronto, sugerible que apliquen el manta solo como de o de la procedencia, más no como porque se van a confundir. Así es que ustedes saben, ese es el video que quería compartir con ustedes. Ustedes también saben que acá tengo las redes sociales a la cual me pueden escribir, comentar o a su vez enviar solicitudes, para después nosotros estar dialogando y de esa manera tener una comunicación directa para cualquier sugerencias, preguntas o temas que puedan ustedes tener pendientes y yo pueda subir o hacer videos sobre ello. No se olviden de suscribirse al canal Ñuka Quichua para que puedan ustedes ir aprendiendo más videos. Ustedes saben también que tenemos vocabularios de todo tipo desde un principio. Ya este canal existe desde hace más de un año. En todo ese lapso de tiempo he estado subiendo videos de vocabularios, morfemas, verbos y muchas cosas más que usted puede encontrarlos una vez que se suscriba al canal. Una vez más, mi nombre es José Luis Maigua y un gusto hacer videos para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.